Bienvenidos a esta cuarta videoclase de Folke. Así que, bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, lo primero, y confiar en nuestra labor así de videoarte. Vamos con una clase sobre eje y equilibrio y iremos viendo algunas herramientas, algunos ejercicios que pueden convertirse en rutinas muy interesantes para entrenar, y las iremos viendo para poder estar mejor en nuestro eje, tanto estática como girando. Así que vamos a por ello y lo iremos aplicando a Polska y a Mazurka. Empezamos echando todo el peso, por ejemplo, en las puntas de los pies, luego todo en los talones, volvemos al centro, vamos hacia un lado, lo llevamos a la punta, lo llevamos al talón, todo el peso está en un pie, vuelvo al centro de ese pie, vuelvo al centro de los dos pies y desplazo al otro lado mi equilibrio, lo llevo a la punta, lo llevo al talón, vuelvo al medio de la planta del pie y vuelvo al centro. Vamos ahora al mismo lado que antes. Tenemos el peso todo en la planta de un pie, lo llevamos todo a un talón, todo a la punta y subimos, bajamos, todo el talón, volvemos al centro, todo el talón, a la punta, subimos, bajamos, centro. Si no está funcionando, pues tratamos de armar bien la columna, los abdominales, tender un poco el culo, no hace falta estar así, pero con una tensión, ¿vale? Y que el cuerpo no esté así ni así. Volvemos a probarlo, esta vez con ojos cerrados. Estoy en el centro, voy hacia un lado, doy peso al talón, lo muevo a la punta, subo, bajo, centro, cambio de lado, talón, a la punta, subo, bajo y vuelvo. Vamos ahora con un ejercicio muy parecido y consiste en hacer más o menos lo mismo que antes, pero poniendo el foco no en nuestros pies, sino en nuestro centro. Así que nada, igual que antes, armamos bien, tratamos de no estar ni así ni asá, sino que realmente esto sea una recta y los abdominales y los dorsales estén haciendo su trabajo. Respiramos, relajamos hombro y lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, pero dirigiendo desde aquí y no desde los pies. Entonces vamos hacia adelante y exploramos dónde está el límite. Lo probamos hacia atrás. Michael Jackson lo ordenó mogollón esto. Y patentó unos zapatos para hacerlo. Vamos a un lado. Volvemos al centro, vamos al otro. Volvemos al centro. Luego volvemos a probar con ojos cerrados. Hacia adelante. Hacia atrás. Wow. Hacia un lado. Hacia el otro. Podemos tener el peso sobre un pie, volver a probar a subir y probar este tipo de dinámica pensándola desde el centro y no desde los pies. Bien, ahora que hemos visto ya con Francesco cómo trabajar el equilibrio y cómo podemos utilizar las diferentes partes de mi planta del pie para generar el movimiento o para
incluso hacer cambios de peso, que veremos más adelante también, vamos a trabajar ahora algunas herramientas técnicas para el giro. El giro, que es algo que utilizamos en casi todos los bailes del vals folk, bien sea individualmente o con una pareja, por ejemplo en el vals, girando sobre un eje conjunto. Vamos a trabajar un poquito el equilibrio, como estamos diciendo, en este giro, y para eso hay que saber que el giro se puede hacer, iba a decir de dos formas en realidad, hay una tercera que no vamos a usar, así que nos vamos a centrar sobre esas dos formas. La primera de las formas sería, voy a girar dando pasos, en los cuales voy a orientar mi cuerpo en diferentes posiciones y al final termino girando. Así que yo levanto mi pie y me oriento de otra manera, y levanto mi pie, y levanto mi pie, y levanto mi pie y voy girando. Muy común, lo hacemos casi siempre, bastante fácil de mantener el equilibrio, solamente estar estables en un pie y en el otro. La segunda forma, que va a ser un poquito más interesante en cuanto a herramientas de equilibrio se refiere, es pivotar. Pivotar significa que voy a deslizar mi pie sobre un punto. El punto, esto lo veremos un poco más adelante, pero el mejor punto para hacerlo es debajo del metatarso, en esta parte redondita, en este huesecillo del pie. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar un pie estable en el suelo y pivotamos girando sobre él. Normalmente lo que hacemos al bailar es mezclar estas dos técnicas de giro. Voy cambiando el pie y pivoto un poquito en cada pie. Y bueno, vamos a interiorizar un poquito más herramientas para mantener el equilibrio con esta técnica de giro. La tercera, para no dejarla en el aire, sería hacer el giro en el aire, pero vale, folk no lo vamos a usar mucho, pero bueno, serían giros así. Bien, pues vistos los tipos de giro que tenemos para hacer, vamos a trabajar un poquito el equilibrio en los giros con pivot, que son los que son un poquito más complicados. Entonces, lo primero de todo, vamos a buscar un punto estable en el que nos encontremos a gusto, apoyadas con una sola pierna. Para mantener el equilibrio es mejor igual estirar la otra adelante, además así tenemos más control y vamos a armar toda esta parte. Eso quiere decir que estos músculos están apretaditos, el culo también, las piernas también, y si no nos sirve podemos armar un abrazo de baile o como si estuviéramos agarrando una gran pelota de playa. Y de aquí, pisando en el metatarso, que es este huesecito que tenemos en el pie que os había dicho antes, vamos a pivotar para dar primero un cuarto de giro, por ejemplo, y lo vamos a hacer empezado con la pierna derecha, lo vamos a hacer hacia nuestra izquierda, por ejemplo. Vamos a ir cambiando, no os preocupéis con cuál empezar. Entonces, doy un cuarto de giro y aguanto el equilibrio sin que se mueva. Y doy otro cuarto de giro y vuelvo a estar en mi eje. Y otro cuarto más y otro cuarto más. Cuando hayamos hecho esto unas cuantas veces y estemos muy seguras y confortables de esta posición, podemos dar medio giro y entonces medio giro y aguanto, y otro medio giro, y aguanto. Y si me siento súper en forma y que funciona fenomenal, casi nunca vamos a hacer vueltas con tanto giro, pero podemos probar a hacer una vuelta entera. Una vuelta, y aguanto. Haríamos lo mismo, hemos hecho con la pierna derecha hacia la izquierda, haríamos lo mismo hacia la derecha, primero cuartos de giro, luego medio giro, luego el giro entero, y cambiaríamos de pierna y hacemos exactamente lo mismo. Pierna izquierda y hacia la izquierda, por ejemplo. Cuartos de giro, 2, y 3, y 4. ¿Qué me sale? Medio giro y medio giro. ¿Que me sale fenomenal? Una vuelta entera. Cambio de lado, voy con la izquierda y hacia la derecha. Cuartos de giro, y 1, y 2, y 3, y 4. Me sale muy bien, así que voy a dar media vuelta. Media vuelta, uy, no me salía tan bien. Y otra media vuelta. Y así vamos practicando un poquito el eje, el equilibrio, cada vez comprobamos que tenemos los hombros abajo, que la postura está bien recta, que estoy relajada, que estas partes están en tensión para aguantar mi equilibrio cuando termino de girar. Y podemos ir practicándolo un poquito más. Muy bien, vamos a ver ahora un nuevo ejercicio aplicado a la polska. Realmente es una variante de polska que hemos descubierto este invierno y es bastante complicada para aplicarla allí en una polska normal, pero se puede. Y lo que nos parece muy interesante es todo el ejercicio de equilibrio y la técnica que hay que desarrollar. Conceptualmente es muy simple, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es dar un paso, apoyar el peso en la punta, dar una media vuelta, mantener el peso, pasarlo al talón, dar otra media vuelta y otro paso. No tiene más. Paso,
media vuelta con la punta, media vuelta con el talón. Otro mismo que antes. Hacemos paso, punta, talón, paso, punta, talón. Y lo volvemos a probar en un ambiente un poco más amplio, si lo tenemos a disposición. Si no, vamos a por el pasillo, y si no tenemos un pasillo en casa, pues vamos al pasillo del edificio. Ahora vamos a probar este ejercicio y lo vamos a hacer primero siempre con la misma pierna, y podemos decidir si girar en un sentido o en el otro, así que o hacia la izquierda o hacia la derecha. Y lo hacemos, pues por ejemplo, con la pierna, bueno, que queráis. Empiezo con la derecha y hacemos siempre un paso de por medio, 1 o 3, para tener un poco más de pausa. Lo mismo vamos a repetir con la otra pierna. Lo último que vamos a hacer es hacerlo cambiando una pierna a otra, cambiando siempre de pie y haciéndolo todo el rato. O poniendo dos pasos de por medio. Empezamos con los 2 pasos y girando siempre en una dirección. Paso, punta, talón, paso, paso, punta, talón. Y lo podemos hacer girando en la otra dirección. Paso, punta, talón, paso, punta, talón, paso, punta, talón, paso, punta, talón. Bien, pues ahora que sabemos hacer este ejercicio, lo que vamos a hacer va a ser meterlo en la polska. La polska, a la que hemos cogido esta variación, que la aprendimos hace poco, se llama Minsko. Os lo pasaremos por escrito porque no sé muy bien si se ha pronunciado bien. Y es una polska en la que el líder, o sea, la persona que lleva, va a hacer el movimiento que hemos entrenado, y lo va a hacer empezando con la izquierda porque es la pierna exterior en el 1, pero va a ir intercalando las piernas, siempre girando hacia nuestra derecha. Y en el sentido de circulación de la polska, que es sentido antihorario. Entonces vamos a cogerlo con la música, y lo que vamos a hacer es en el 1 pisar, y en el 2 y en el 3 hago punta y talón para darme la vuelta entera. Y luego la otra pierna, punta y talón. ¿Sí? Vamos con música, empezamos con la caminata y metemos el giro. 2, 3, 1, 2, 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1 y vamos con el giro. 3, 1, punta talón, 1, punta talón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, punta talón, punta talón, punta talón, punta talón. Ok. Y bueno, depende cómo sea el espacio, pues os saldrá que es casi una vuelta entera, o en mi caso, como el círculo que tengo que hacer es muy chiquitito, tengo que hacer un poquito menos de vuelta en cada giro. Pero este es el ejercicio, podemos intentar meterlo en la polska y espero que lo estéis disfrutando. Bien, pues vamos con la tercera parte de este vídeo. Vamos a trabajar algunas cositas sobre la pisada. Entonces, ya hemos visto antes que tenemos toda la planta del pie que podemos usar, y vamos a intentar introducir esto en nuestros bailes. Esto sirve, por ejemplo, para que mis pasos no sean algo como binario, que yo apoyo o no y solo puedo ver estas dos opciones, de cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso. Sino que tenemos muchísima riqueza de información y de bailes, y mi cambio de peso va siendo de una manera gradual, de manera que hay momentos en los que tengo el peso realmente en los 2 pies y pasa al otro. Son microsegundos, son momentos muy pequeñitos, pero hay una diferencia muy grande entre hacer esto y hacer esto, y a mi baile le va a dar una sensación diferente. Entonces vamos a practicarlo, de momento lo vamos a hacer partiendo de nuestro equilibrio que hemos practicado ya en un pie, y vamos a hacer una apertura. La vamos a hacer por el suelo, pero sin peso. Todavía tengo todo mi eje puesto en mi pierna izquierda, por ejemplo. Si lo hacéis en un espejo puede ser la derecha para vosotras. Entonces tengo todo mi peso puesto aquí y voy a alargar mi pierna derecha o vuestra izquierda y a pasar el peso gradualmente hasta que llego al otro lado. Y ahora tengo otra vez el 100% de mi peso aquí y puedo recoger. Vuelvo a alargar la otra pierna y voy pasando el peso poco a poco hasta la nueva posición y vuelvo a recoger. Si os animáis, vamos a hacer esto con los ojos cerrados, que va a ser mucho más complicado, ya lo advierto, mantener el equilibrio. Entonces cerramos los ojos, alargo mi pierna derecha y voy
voy a buscar esta nueva posición y recojo. Y vuelvo a hacer lo mismo, alargo, cambio poco a poco y recojo. Este mismo ejercicio que estamos haciendo con pasos laterales lo vamos a hacer delante y detrás. Entonces lo mismo, alargamos una pierna, todavía tengo el eje aquí, y voy a ir poco a poco hacia mi nueva pierna y recojo. Y alargo otra vez y voy poco a poco hacia mi antigua pierna y recojo. Haríamos lo mismo con la otra pierna, haríamos lo mismo hacia atrás, haríamos lo mismo en el otro sentido. Practicamos unas cuantas veces que nos va a venir muy bien. Y después de toda esta práctica, lo que vamos a ver es que además de pasar el peso de una pierna a la otra, normalmente llevamos el cuerpo mientras esto va pasando, pero igualmente hay un momento en el que se está transfiriendo el peso y está un poquito repartido. Lo que vamos a ver es que podemos aterrizar en ese momento con la punta de nuestro pie y bajar hacia el talón y volver al talón, por ejemplo, y subir en la punta y volver a la punta y bajar al talón. Podríamos hacerlo en el sentido inverso. Podemos hacerlo hacia adelante viendo qué diferencia hay entre pisar primero con el talón y luego con la punta, o si aterrizo primero con la punta y luego el talón, que cambia mi pisada. Y vamos a probar todas estas posibilidades para bailar una mazurca. Entonces, una mazurca imaginaria con mi pareja, decido si quiero llevar o seguir, y vamos a bailar probando a pisar con las diferentes partes de mi pie, igual me quedo un rato arriba, igual bajo, y a cambiar el peso de manera fluida. Puede ser por abajo, puede ser por arriba, puede ser plano, pero viendo que estoy pisando con todo mi cuerpo y que mis deditos de los pies están pisando sobre... Vamos a imaginarnos un papel de burbujas que queremos chafar y que salga el aire de dentro. Y entonces lo agarro con los dedos de mis pies y sigo bailando y ponemos una música.